Shalom a todos amigos, Laila Tov Lekulam. Bienvenidos nuevamente, Baruch Hashem, para el estudio del Tanaj. Bendito sea nuestro Creador que nos ha permitido pasar unos días maravillosos de Hanukkah. Empezamos nuevo mes, el mes de Tevet. Un gusto verlos. Baruch Hashem. Este viernes también tendremos un ayuno, el ayuno del 10 de Tevet, Asara Tevet. Por ahí Shmuel nos estuvo compartiendo datos sobre lo que significa el ayuno Asara de Tevet. Entonces, Bezrat Hashem, que todos tengamos fuerza para ese día. Bendito Hashem, que les cuento, en estas semanas estuvimos visitando casa por casa a los amigos del Minyan. Y fue impresionante. Cada noche de Hanukkah encendimos la Hanukkah en una casa diferente. Entonces eso fue un universo distinto cada uno. Baruch Hashem, la pasamos increíble, estudiamos mucha Torah y compartimos, pero siempre me hizo falta este espacio. Esto es mi pasión, es en nuestra vida y la largura de nuestros días. Y cuando no se estudia, no se duerme igual. Entonces, Baruch Hashem, vamos a retomar. ¿Listo? Bendito sea Hashem. Vamos a dedicar este estudio por la refuah shelema de todos los enfermos de Am Israel y también por la atzlajá de Noé Pérez Muñoz, que Hashem Itbaraj bendiga ampliamente la obra de sus manos. Bueno, tenemos Shmuel Bet, capítulo 16. ¿Listo? Rápido para ponernos en contexto, estamos viendo el conflicto entre David Amelech y su hijo Absalom. ¿Sí? Ya vimos hace una semana, bueno, en el estudio anterior, mejor dicho, referente a cómo Absalom se fue ganando a las personas, cómo luego hace una rebelión contra su padre, y la decisión que toma en ese momento David es huir de allí, se va, y quedamos en que David alcanzó a poner contrainteligencia dentro del palacio de Absalom. Entonces allí le mandó a los Kohanim, los hijos de los Kohanim, y a un consejero. Entonces ya tenía 5 piezas claves dentro del gabinete alto del gobierno de Absalom, los cuales le pueden en todo momento pasar información de primera mano. ¿Listo? Con Hashem, en eso fue el que terminamos el estudio pasado. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Listo? Nos dice el capítulo 16 que cuando David hubo cruzado más allá de la cumbre, dice así, estaba allí Shiva, el servidor de Mefiboshet. ¿Listo? Recordamos que Mefiboshet era un hijo de Jonathan, que era lisiado de los pies, no podía caminar, ambos pies los tenía quebrados. Y por lo tanto él tenía un servidor que se llamaba Shiva, que era el que lo asistía en todo momento, pero acá nos está diciendo el Tanaj que Shiva llegó y no apareció Mefiboshet, ¿cierto? Entonces Shiva aparece y lleva 200 panes, 100 tortas de pasas, 100 cargas de fruta, un jarrón de vino. Entonces él le pregunta, ¿qué significa esto? Entonces él le dice, no, los asnos son para que cabalgue el rey y su casa, y el pan y la fruta para que coman los muchachos, y el vino para que se canse. Entonces el rey le pregunta, bueno, bien, muchas gracias, pero ¿dónde está Mefiboshet? Pues aquí Shiva le responde que él se quedó en Jerusalén y que aparentemente lo que dijo Mefiboshet fue, hoy la casa de Israel me volverá el rey real de mi padre. O sea, como insinuando esta afirmación que Mefiboshet estaba contento de que David ya no fuese el rey, sino que se lo hubieran quitado, insinuando que era una medida que negué porque David, en la opinión, aparentemente de este comentario, había tomado el reino y se lo había quitado a Shaul. ¿Sí? Vamos a ver ahorita más adelante qué dicen los Jamín sobre eso, porque tiene harto. Muy bien, entonces David Amelech, sin mediar más palabras, le dice a Shiva, todos los bienes que pertenecían a Mefiboshet ahora son tuyos. Entonces Shiva le dice, bueno, muchas gracias, haré favor yo a los ojos del rey. Entonces dice que igual David Amelech siguió caminando, llegó a Bahurim y allí apareció un hombre de la casa de Shaul, un familiar de Shaul, y este hombre se llamaba Shimi Ben Gera. Entonces este Shimi Ben Gera empezó a maldecir a David, ¿sí? Empezó a arrojarle piedras y arrojarle polvo, y también a todos los seguidores de David, ¿cierto? Entonces nos dice
que la gente, bueno, en específico, Abishai, hijo de Zeruya, le dice, ¿cómo es que este perro muerto se atreve a invocar el mal contra mi amo, el rey? Entonces, David le responde, no, yo no tengo nada que ver con ustedes, los hijos de Zeruya. Si él me está ofendiendo es porque así Hashem se lo ha ordenado que lo haga, ¿cierto? Entonces, él empieza a decir que probablemente si está siendo ofendido, una vez que Hashem lo ha permitido, pero es que también Hashem puede ver ese agravio que se le está cometiendo y probablemente pase de él un mal decreto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nos dice que llegaron, se refrescaron, descansaron, pero en cuanto a Absalón, ¿cierto? Él seguía en Jerusalén y ahí aparece Ushai, ya sabíamos hasta el estudio pasado que él iba en camino a infiltrarse en la inteligencia de Absalón para entorpecer el consejo de Ahitofel. Y entonces Ushai llega y le dice, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Entonces Absalón dice, y así es la forma en que usted le paga a su amigo. Usted no debía haber sido leal a su amigo. Y entonces, haciendo uso de la sabiduría que tenía Ushai, le dice, no, ¿por qué? Yo soy leal a Hashem. Entonces, ¿de quién escogió Hashem? Allí yo de ese lado voy a estar. Y así como estuve con tu padre, ahora voy a estar también contigo. ¿Sí? Entonces se lo puso bien. Baruch Hashem, pues se lo vendió de cierta forma que lo convenció. Y entonces, después de eso, entonces preguntó a Absalón, ok, listo. Y entonces, ¿qué debo hacer? Y nos dice que Ahitofel le aconseja que tenga relaciones íntimas con las concubinas de David, ¿cierto? Que él había dejado en el palacio para que cuidaran la casa, eso lo leímos en el estudio pasado, y nos dice que le pusieron sobre la terraza una tienda a Absalón, y empezó allí a tener relaciones íntimas con las concubinas de su padre a los ojos de todo Israel. Y una frase muy interesante que dice al final del capítulo 16, donde estamos, es que el consejo de Ahitofel era como la palabra de Hashem en aquellos días, ¿sí? Tanto David como Absalom seguían el consejo como si fuese la palabra de Hashem. Es interesante esa afirmación que hace acá el profeta Natán, que es quien escribió estos capítulos. Muy bien, entonces vamos a aprender algo, ¿no? Lo primero, dicen los Gajamim que vemos que incluso una persona de alto nivel va a tener momentos en que no tiene la suficiente lucidez, ¿cierto? ¿A qué hace referencia? Sabemos que en la Parashat Shoftim, la Sagrada Torah nos dice que un juez debe indagar. Dice 2 veces justicia. Justicia, justicia perseguirás, ¿cierto? Eso significa que un juez debe indagar muy profundo, muy profundo, muy profundo antes de tomar una decisión. En este caso estamos viendo que incluso David Amelech, que tenía un nivel gigantísimo por encima casi de todos los hombres que han existido en el mundo, se dejó llevar por lo precipitado. No espero escuchar a Mefiboshet, sino que simplemente sin mediar palabra y solo escuchando lo que Shiva había mencionado acerca de Mefiboshet, decide de una vez que todos los bienes iban a ser entonces para él. ¿Sí? Entonces parece un poquito algo que vimos antes referente a la lengua, cuando estuvimos hablando de lo del Mishkan, el pan de la proposición, Doeg, los Juaní, Shaul, ¿cierto? Entonces todo eso que formó, que mató en ese entonces a 4 actores, aquí también está causando un problema en el mundo, ¿sí? Nos dice Rashi que la decisión precipitada, David escribe luego un salmo en el 116, ese es uno de los salmos de la ley, ¿no? Y ese salmo, versículos 10 y 11 dicen, yo creí, aunque dije, estoy muy afligido. En mi angustia llegué a decir, todos son unos mentirosos, ¿sí? Porque al final, bueno, hay un par de versiones que he encontrado en la imagen de Midrash Nahuma, donde una habla que en realidad no estaba mintiendo, en la otra habla que sí tergiversó un poquito la verdad, pero ambas mencionan que en verdad Mefiboshet sí tenía cosas en contra de David Amelech. Ese es un secreto grande de la noche. Eso está ampliado. Estamos Shabbat, Shabbat, página 56A. ¿Listo?
pesar de que David aceptó un informe calumnioso de Shua, ¿cierto? Sin haber escuchado a la otra parte que estuviese presente, como lo debe hacer un juez. ¿No? Detectó cosas que sí eran conspicuos allí y detectaban o hacían creer que efectivamente había una conspiración detrás de que Mefibosheth no estuviese con el rey en ese momento de angustia, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos un problema, que unos capítulos más adelante nos va a decir el Tanaj que Mefibosheth llega y lleva ropa de silicio y va montado en un caballo a recibir a David cuando él regresa al palacio otra vez, ¿cierto? Entonces, al fin, ¿qué pasó? Porque si estaba vestido de silicio y no se había quitado la barba es porque se encontraba en duelo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dicen los Jajamín. En la Gemara nos dice, seguimos en más de Shabbat, que aunque llegó Mefibosheth y salió en esas fachas a recibir a David, digámoslo de esta forma, eh, eh, él en realidad se encontraba sucio y de duelo al saber que David había regresado en paz a Jerusalén. Es decir, que Mefibosheth se puso triste de saber que David había sobrevivido al ataque de Absalom, que vamos a ver en el próximo capítulo, y entonces ahí fue cuando estuviese de luto todo el tiempo que David había estado por fuera de la casa. ¿Sí? O sea, eso es lo bonito de aprender un poquito del contexto. ¿Sí? El texto nos dice que estaba afligido porque no estaba David. El contexto nos dice, no, se afligió fue cuando supo que David había regresado en paz de su pelea con su hijo Absalom. Ok, seguimos ampliando un poquito, ¿no? En ese momento, entonces nos va a decir más adelante, estoy adelantándome un poquito, pero es para que lo entendamos, en ese momento cuando David se encuentra con Mefibosheth y después de escuchar su excusa de por qué no fue con él, eh, el rey cambia el decreto, pero no del todo, porque ya había pronunciado que inicialmente los bienes de Shaul y de Mefibosheth van a pasar a manos de Shiva. Aquí en este caso le dice no, los bienes se los van a partir por igual, ¿listo? Mitad para ustedes, mitad para ustedes, los partió en dos, ¿ok? Y entonces, al momento en que nos dice que Mefibosheth responde que el hombre tome todo, ya que mi señora el rey ha vuelto en paz, en realidad, que leerlo con un tono así irónico. No, 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 que el rey, que él tome todo, ya que usted volvió en paz. Sí, como más o menos diciendo, usted regresó, yo no quería que regresara, entonces ya que me importa que él se quede con todo. Esa es la manera correcta, dice José Shabbat, en ese contexto, porque Mephibosheth dice palabras, ¿no? Eh, ¿Qué más de capítulos? Lo que dice Mephibosheth cuando recibe a David y le dice estas palabras es que en realidad no está en contra de David, sino está en contra de aquel que lo devolvió en paz. O sea que tenía una quejadera contra Kadosh Baruj mismo porque había permitido que regresara a David en paz. Entonces ahí tenemos una pequeña explicación, ¿sí? De por qué cuando Hashem ordenaba una matanza a algún pueblo específico, también mandaba que los niños fuesen ejecutados, ¿sí? ¿A qué se debe? Mefibosheth quedó vivo de la casa de Shaul, ¿sí? No tenía piernas, el hombre era lisiado, pero aún así, después de que ya llevaba tantos años gobernando David, guardando un rencor porque ya el rey no era en la casa de su padre. Entonces ahí podemos aprender que si se deja un vástago del enemigo, o en el contexto por lo menos de la Torah, no sé en estos tiempos, pero en el contexto de la Torah y del Tanaj, dejar un pequeño vástago podía recurrir a que una persona resentida, una persona quisiera o tuviera sed de venganza y actuara de estas maneras. ¿Sí? Esa es una de las explicaciones que podemos sacar. Algo muy curioso que amplía y confirma esta versión de los Jajamim, ¿sí? Esta es la cita de los Jajamim para decir por qué creen que Mefibosheth era un traidor. Es Divrei Hayamim 8:34, Primera Crónica 8:34, ¿sí? Cuando se están nombrando las genealogías, eso empieza nombrando todo el libro de Crónicas, los primeros 10 capítulos, solo nombra genealogías, genealogías, genealogías. Cuando nombra la genealogía de Benjamín y llegan al hijo de Jonatán, allí la Torah, el Tanaj no lo llama Mefibosheth, no, lo llama Meriv Baal, le da otro nombre, Meriv Baal, ¿sí?
Acordémonos que tenemos muchos nombres cambiados en el Tanaj, muchísimos. La misma Torah cambia varios nombres. Entonces, aquí vemos que por qué se llamaba Meribal, entonces dicen los Ajamim, porque el Merib, que es pelea, ¿sí? Acordémonos de la Torah dice las aguas de Meribá. Meribá es pelea, conflicto, y Baal, pues es su señor, su maestro. Entonces, ¿qué significaría el nombre que le puso el profeta Jeremías en el libro de las crónicas a Mefiboshet? Que fue una persona que peleó contra su señor. Es decir, que entonces confirmaría esta versión de que no era una perita en dulce Mefiboshet, a pesar de su estado de estar lisa. Tiene la mente muy abierta cuando uno estudia la Torah, muchachos. Yo sé que cuando uno empieza, uno es muy cerrado porque uno cree solo lo literal, pero cuando uno ya lleva un tiempito estudiando, como ya Baruch Hashem llevamos nosotros, a aprender, a tener la mente abierta es lo más importante, ¿sí? Es como si fuéramos un libro en blanco que estamos reaprendiendo todo. Baruch Hashem. Muy bien. Dice entonces que Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Cuando Mefiboshet se queja entonces de que había regresado en paz, David, allí nos va a decir, la Gemara sigue ampliando que Hashem dio una voz y esa voz dijo, eres un pendenciero, hijo de pendenciero. Se está refiriendo a Shaul, no a Jonathan. Recordemos que no existen los abuelos, son padres también. Entonces, pendenciero, hijo de pendenciero. ¿Qué significa eso? Que Shaul pensó que con que solo muriera, que si para expiar un pecado por un asesinato que nadie sabe el responsable, se desnuca una ternera, el larufá, ¿cierto? Entonces que así también era suficiente con asesinar a algunas personas de Amalek, y entonces por eso fue que le perdonó la vida al rey de Amalek y a muchos animales. Y de ahí sobrevivió un vástago que se llamó Amán y después nos quiso destruir a todos los judíos con la historia de Purim, Megilá Esther. ¿Listo? Ok. Y también algo muy importante que va a aparecer más adelante, y ya con esto cierro lo que nos adelantamos, es que cuando dice Rashi, perdón, Rabbi Yehuda así enseñó que cuando David pronunció que Mefiboshet iba a dividir todos los bienes con Shiva, una voz celestial dijo, pero también Roboam va a dividir el reino con Jeroboam. Es decir, que una calumnia que empezó con Shiva, que tenía parte de verdad, pero que lo vendió como algo malo, en vez del rey esperar un momento, indagar a fondo y tomar una decisión, llevó a que Israel se dividiera, a que Israel cayera en idolatría muchos años después, obviamente, y al final de ser exiliado. Todo lo causó una lengua, ¿sí? Eso es lo más delicado que hay. No necesitamos más para armar una guerra mundial, una lengua. Entonces, bajo Hashem también que son así, para que todos cuidemos nuestra lengua. Muy bien. Sobre el asunto de Shimi Ben Gera, entonces ya sabemos que era un Benjamín que le tiraba piedras a David y lo ofendía. Y entonces, en ese caso, decidió ignorar todo lo que le decía Shimi Ben Gera. Lo ignoró todo. ¿Pero por qué lo ignoró todo? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver primero la palabra de Shmuel que ha levantado la mano. Sigue, por favor, querido Shmuel. Baruch Hashem, muy interesante lo que está estimado Jajam hace unos días atrás he estado leyendo una cosa muy importante sobre el tema del cuidado del habla. Y una de esas es, dice que el mundo se sostiene por quien guarda silencio. El mundo se sostiene. Baruch Hashem, qué bonito aporte. Hay incluso, desde la Kabbalah, dicho que tenemos las palabras contadas, ¿no?
excepto las palabras que hablan para la Torah, esas no cuentan, para disminuir la cantidad de palabras que podemos gastar en nuestra vida. Cuando gastamos la última palabra, nos morimos, ¿sí? Hay una película incluso así, hay una película que me ha contado mi esposa, yo nunca la he visto, me dice que es como un árbol lleno de hojas, y cada vez que la persona va hablando, una hoja, cada vez que dice una palabra, una hoja se va cayendo del árbol, una hoja se va cayendo del árbol, una hoja se va... Tremendo, es una película hecha por un judío seguramente, ¿sí? Para que todos entendamos lo grave de desperdiciar nuestras palabras hablando estupideces. ¿Mm? Sí, Sigue, porque hay una explicación de que cuando nosotros hablamos, el hálito de vida se va saliendo de nosotros, va saliendo. Entonces son las palabras contadas en el Shammai. Así que tenemos que guardar silencio. tremendo, muy buen ejemplo, nunca lo he visto yo así, pero tienes una perfecta perspectiva. El aliento de vida se va yendo con cada palabra que no es de Torah, ojo. Todo lo que es de Torah, eso no disminuye las palabras que tenemos asignadas para gastar en nuestra vida. Entonces, por eso debemos gastarla más bien usando Torah, 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 y verá que no se nos disminuye. Muy bien, qué bonito. Ahora preguntémonos, ¿y por qué David tomó esa actitud de que viene Shimei? Hasta ahora no sabemos quién era Shimei, empieza a tirarle piedras, ofenderlo, tirarle polvo, y dice, no, déjenlo, que eso es porque Hashem se lo puso que lo hiciera. Bueno, este es un secreto. En ese momento, ¿cierto? Shimei era el jefe del Sanedrín. Oh, entonces no era cualquier persona. Para ser jefe del Sanedrín tenía que ser una persona gigante, de un nivel enorme. Entonces David está diciendo, aquí dice Rashi, en su comentario al Tanaj, que lo que quiere significar David es, si eso me lo está diciendo el jefe del Sanedrín, eso es que es palabra de Shem, y Shem está diciendo que me ofendan. Así que yo me lo merezco. ¡Wow! Eso también habla de lo grande que era David Amelech. ¿Quién cuando lo están ofendiendo y le están tirando piedras se va a poder decir, no, es que yo me lo merezco? ¿Sí? Seamos honestos todos esta noche, quien lo va a ver después en YouTube. Si le empiezas a tirar una piedra, usted le va a decir, yo me lo merecía, Hashem me lo puso por algo. ¿Sí? Pero David Amelech no solo era humilde, no solo era un jajá, no solo era un sadik, ¿sí? Tenía tremendo nivel que dijo, si esto lo hace alguien grande como Shimi, hay que ponerle atención. Si lo hace cualquier del pueblo, pues bueno, a eso sí puede ser fanatismo, simpatía, pero si lo hace el jefe del Sanedrín, ay, 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 ay. Entonces esa es la explicación de por qué David toma esta actitud. ¿Listo? Muy bien, es un gran secreto, un gran hidush. Ok, sobre eso dice precisamente el Sefer HaChinuch. Cuando una persona le causa a uno un dolor, ¿cierto? O un daño, ¿cierto? Cada uno de nosotros debemos entender que no es por sí mismo que esa persona nos causó un daño, sino que fue a Kadosh Baruj Hu que ordenó eso para él, para cada uno de nosotros, ¿sí? No puede una persona decir, voy a dañar a tal persona y lo hizo porque quiso. No, fue porque Hashem primero puso una intención en el corazón de que le hiciera daño a otra persona porque esa persona lo merecía. ¿Quién lo puede ver así? Es muy difícil de ver así. A mí también me cuesta. Pero dice el Sefer HaChinuch, ¿sí? ¿Quién tiene esa cabanada de entender que lo que le está pasando, ¿cierto? Es porque lo autorizaron desde el cielo, entonces se va a evitar muchos sufrimientos de ahí para adelante. Pero ¿qué hacemos todos? Luchamos contra eso, nos oponemos de una vez. Entonces, me acuerdo que una vez mi querido amigo Abraham me lo explicó de una forma, dijo, piensa en un perro y en un palo, ¿cierto? Entonces, yo le pego con el palo al perro. ¿El perro con quién se va a desquitar? Con el palo no se va a desquitar. Se va a desquitar conmigo, que yo estaba usando el palo. En ese mismo orden de ideas, entonces, es Akadosh Baruj Hu el que tiene el palo y el palo es el que nos causa el daño. Entonces, nosotros no deberíamos entender que el palo actuó con voluntad propia, porque el palo no se mueve, sino que alguien lo movió y ese es Boreolam. Por lo tanto, un sufrimiento viene de parte de Hashem Baraj, de esa manera. ¿Sí? Sigue, querido Shmuel. Así podemos entender también nosotros el nivel de espiritualidad que tenemos, porque nosotros nos enfocamos en este nivel de mundo y culpamos a la persona que vemos, pero no culpamos a quien no vemos. Entonces ahí nos dice nuestra vida espiritual cómo está. Si nosotros realmente sabemos que todo viene de la Kadosh Baruj Hu, todo viene desde los cielos, no culparíamos a la persona que está delante de nosotros. Entonces, eso es algo en lo que debemos trabajar.
¿sí? Yo soy el que más debe trabajarlo, a mí me cuesta, pero Baruch Hashem, tengo una maravillosa esposa a mi lado que me está enseñando muchas cosas con su ejemplo, con su forma de ver la vida, y estoy tratando de mejorar esas medidas de mí. No tengo problemas con alguien, es Borolam que me está enseñando algo, que me está queriendo decir algo, así como lo hemos. ¿Listo? Muy bien, Baruch Hashem. Entonces, muy importante ver también que el consejo de Ahitofel fue malvado, ¿no? Ahitofel le dice a Absalón, no, Absalón, vaya, acuéstese con las esposas de su papá. Uy, eso es algo muy malo, en serio. Un consejo malvado. Primero démosle la palabra a Julia y ya seguimos. Sigue, por favor, Julia. Shalom con todos. Sí, uniéndome a lo que están comentando ya un poco retrasadita, perdón. Sí, justo quería opinar. Yo siempre soy una persona que piensa de que siempre hay algo que rescatar de todos, pues no siempre tenemos que aprender algo de todos. O sea, si una persona, bueno, yo he conocido muchas personas que tienen muchísimos malos hábitos y yo no me enfoco más que todo en eso, sino en los buenos. Justo esa conversación la tenía yo con mi hijita justo el día de ayer. Ya como ella es una adolescente, entonces yo justo tenía esa conversación con ella, pues no, y a ella le explicaba, estábamos teniendo esa conversación, entonces yo le decía a ella que sus compañeros, por ejemplo, pues no, em, son niños que no tienen las mismas cualidades que ella, entonces ella como que me resalta bastante eso, entonces yo le dije, mira, hija, yo puedo entender tu punto de vista, pero también trata de entenderlos a ellos, pues no. Entonces al punto de que voy es que siempre tenemos que tratar de rescatar algo. De pronto tienes a una compañera que es hábil con sus manos, pero tú de pronto no lo eres, o sea, en el momento de pintar, entonces puedes rescatar como que eso de esa persona. Entonces, justo lo que decía el compañero ahorita, lo que estaba opinando, siempre tenemos algo nuevo que aprender todos los días. A veces nos cuesta, a veces no vemos lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que están haciendo los demás, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que apuntar a eso, pues, ¿no? Sino que tenemos que ver qué podemos rescatar de ello, pues, ¿no? ¿Qué podemos aprender más que todo? Algo bueno, lo positivo, claro, ojo, lo positivo. Gracias. Muy bien, Baruch Hashem. Precisamente hay un principio desde Pirkei Avot que dice, ¿y quién es sabio? Aquel que aprende de todos los demás. Sí, de todos podemos aprender, pero también no solo lo bueno, de lo malo se puede aprender para uno evitar también comportarse de esa manera. Sí, todo debe ser un espejo para nosotros, para saber cómo vamos a comportarnos en la vida. Sí, y lo que dices también, referente a diferentes midot, diferentes habilidades es lo que hace una unidad a Israel. ¿Cómo así? Sí, tenemos gente que es experta en el Midrash, gente que es experta en la Gemara, gente que es experta en la Halajá, gente que sabe toda la Torah literal, y así sucesivamente en cada una de las áreas, en el Musar, en la Kabbalah. Si los unimos a todos, tenemos una fuerza de estudio Torah gigante, de buenos actos, de más de gesed, de todo muy bueno. Pero si nos cerramos a la banda, que es que yo solo alajá, y no tengo la mente abierta a pensar un poquito diferente a la alajá, o solo midrash, y no salgo del midrash, entonces al final terminamos y toca pensar que somos como un carro tiene llantas, un carro tiene carrocería, palanca, manubrio, ¿cierto? Tacómetro, en fin. ¿Qué haríamos con 500 llantas? ¿Podemos hacer un carro con 500 llantas? No, no podemos hacer un carro porque son todos llantas. Entonces necesitamos que haya un parabrisas, que haya luces, y así, eso es lo bonito de que el carro puede funcionar. Así es Israel. Si todos unimos nuestras habilidades, hacemos algo maravilloso. ¿Mm? Muy bien, eso es algo bonito que creo que por lo menos durante Hanukkah me pareció muy chévere vivir. Listo, muy bien. Continuamos y entonces estamos hablando del consejo de Ahitofel, ¿no? Ahitofel, interesante cómo dice la Torah, ¿no? El consejo de Ahitofel era como la palabra de Hashem en aquellos días. Así sería ese señor de semejante respeto que hasta David lo consideraba como si fuera la palabra de Hashem, todo consejo que diera Ahitofel. Brutal, brutal, porque eso se lo juro que nadie se lo puede, de nadie va a ser en el que su consejo fuese como la palabra de Hashem, solo de Ahitofel. Sin embargo, tuvo un final muy triste que ahora continúa, ¿no? Pero, pues, consejo, ¿no?
Nos dice Rashi que el consejo tiene que ver con que al momento de llegar al palacio real, la gente creía que Absalom se iba a conmover, que le iban a venir recuerdos de su infancia, recuerdos de su papá, y que entonces iba a ser blandito, y que al final iba a hacer que la rebelión no valió para nada, y que entonces él iba a ser un volcarepas, digámoslo de esa forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Ahitofel? Le da un consejo de que haga algo imperdonable para que la gente no vaya a creer que no es en serio la rebelión que tuvo contra su papá. Entonces, efectivamente hizo algo imperdonable. Tomó las mujeres de su padre y se acostó con ellas. ¿Cuántas mismas de la Torah violó? No creo que las podamos enumerar, pero esencialmente deshonró a padre y madre, se acostó con la esposa de su padre, descubrió las nudes de su padre, bueno, en fin, vamos a nombrar varias más, pero fueron hartas. ¿Cuántas mujeres había dejado David cuidando en la casa, según leímos en el capítulo anterior? 10 concubinas. Se acostó con las 10 concubinas. ¿Listo? Entonces eso nos explica por qué en los siguientes capítulos, cuando muere Absalom, nos dice que después que le habían enterrado 3 dagas en el corazón, llegaron 10 hombres, llegó un minián completo, y cada uno le enterró una lanza. Así que terminó de morir con 10 lanzas atravesadas su cuerpo. ¿Por qué? Porque se acostó con 10 concubinas de su padre. Mira, qué mira. Así trabaja el mundo, así lo diseñó Akash Barber. Vamos a pasar al capítulo 17, si nos queda todavía media horita, claro que sí, vamos a estudiar otro capítulo. Bueno, continuando con esta Civil War, esta guerra civil que tenemos en Israel en este momento, nos dice el Tanaj que entonces Ahitofel le dice a Absalom que le permita tomar 12,000 hombres y levantarse a ir a buscar a David, a perseguirlo donde sea que esté. Y entonces, que cuando lo logre y termine de derribar al rey, entonces va a regresar a todo el pueblo y Israel estará en paz. Entonces Absalom dice que ese consejo está muy chévere. Sin embargo, dice, pero escuchemos también a Hushai, el de contrainteligencia que puso David allí en el palacio, ¿cierto? Entonces, cuando a Hushai se le consulta por ese consejo que da Ahitofel, entonces dice Tanaj que Hushai dice, no, aquí sí, con todo el respeto del mundo, pero Ahitofel está equivocado. ¿Cómo va a ir a hacerle un ataque frontal al rey David, que está acostumbrado a la guerra, que es un hombre de batalla, que es un hombre que ha estado todo el tiempo haciendo guardia, todo el tiempo librando batallas con leones, con osos? ¿Cómo cree que lo va a sorprender? Cuando se ataquen los primeros tropas de David, David se va a ir y nadie lo va a encontrar. Entonces, más bien, si no vamos con 12,000 hombres, como está proponiendo Ahitofel, si no nos vamos con todos los soldados que haya disponibles en Israel, así sí podremos alcanzar la batalla. Entonces, nos dice que Absalom aceptó el consejo, ¿cierto? Y dijo que, en este caso, el consejo de Hushai el arquita era mejor que el consejo de Ahitofel, ¿claro? Entonces, esto era así, dice el Tanaj, porque Hashem mismo frustró el consejo de Ahitofel para castigar a Absalom. Entonces, claro, dice, tiene razón. Si lo ataco con 12,000, no voy a hacer nada. David también tiene una cantidad grande de soldados. Necesitamos llevar a todo Israel y un ataque frontal. Necesitamos saber más pormenores de todo esto. Y entonces nos dice que Hushai, haciendo la contrainteligencia, va donde los Kohanim, Sadoc y Abiatar, y les dice cuál es el plan, cómo se va a proceder, y ellos se lo dicen a sus 2 hijos, que se llamaban Jonatán y Ahimaas, y Jonatán y Ahimaas salen camino hacia donde David para contarle los planes que tiene Absalom, ¿cierto? Sin embargo, cuando llegan a Bahurim, ¿cierto? A este pueblo llamado Bahurim, son perseguidos, y aparece ahí una heroína que se escondió dentro de un pozo, y encima del pozo regó una piel, y encima de la piel regó granos. Entonces, por lo tanto, nadie sospechó que dentro del pozo hubiesen escondidos 2 Kohanim, ¿cierto? Entonces, de esa forma, cuando llegan los soldados a preguntarle, ¿dónde estás, Ahimaas y Jonatán? Le dicen, no, ellos pasaron por acá, pero siguieron.
hacia el agua. Entonces ellos dicen que se fueron hacia el agua persiguiendo, pero no pudieron hallarlo, se regresaron a Jerusalén. Entonces al final, cuando ya todos se retiran, Ahimás y Jonatán, varios de David Amelech, le cuentan los y David procede rápidamente a cruzar el Jardín, nos dice así, para que nadie lo pueda rastrear cruzando el Jardín. Pero en cuanto a Agitofel, nos viene a decir el Tanaj que él, como no se siguió su consejo, dice que se fue, aparejó su asno, fue a su casa, a su ciudad, ordenó su casa y luego se ahorcó. ¿Sí? Tenemos un caso de suicidio nuevamente en el Tanaj. Vamos a ver ahorita algo sobre lo del suicidio. De ese modo murió y fue enterrado en la sepultura de sus padres, nos dice así, pero en cuanto a David, vino Mahanaim y Absalón cruzó el Jardín y todos sus hombres con él, ¿cierto? Y Absalón puso en el lugar de Joab sobre él a Amasá, ¿cierto? Amasá era hijo de un hombre cuyo nombre era Itrai, que tuvo relaciones con Abigail, hija de Nahash, hermana de Zeruyá, madre de Joab. Como así que Nahash se está refiriéndose al mismo Ishaí. ¿Por qué lo llaman Nahash? Ya vamos a ver por qué lo llaman Nahash. Y entonces, al final nos dice que aparecen los hijos de Amnón, y Maquir, hijo de Amiel, y Barzilai Giladita, y le traen provisiones a David. Le traen, perdón, dice, camas y fuentes y vasijas de alfarero, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, grano seco, miel, mantequilla, ovejas, requesones de la vacada, para que la gente se pudiera alimentar, porque todos dijeron, la gente está hambrienta, cansada y sedienta en el desierto, así que salieron aliados a David, Baruch Hashem, enviados por Akadosh Baruj Hu para alimentar a todo su ejército. Dicho esto, vamos a analizar este capítulo, ¿listo? Entonces tenemos, primero que todo, recordamos que un tiempo atrás estudiamos sobre quienes perdieron el mundo venidero, ¿no? 3 reyes, 4 plebeyos. Los 3 reyes fueron Jeroboam, Menashe y Acab, ¿sí? Y los 4 plebeyos son Bilam, el malvado, Doeg, el edomita que asesinó a todos los Kohanim, casi extingue la raza Kohen en el mundo, Agitofel, acá en este caso, que se suicidó, y Gehazi, el siervo del profeta Elisha. Todos esos los estudiaremos más adelante. Por ahora, Agitofel. ¿Listo? Agitofel. Dice el Midrash Tanhuma que David escribió un salmo en el 57, versículo 5, que dice: me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Teilim 57, 5. ¿Listo? ¿Qué significa este Teilim? Entonces nos dice el Midrash Tanhuma que David Amelech se está refiriendo a los leones, se refiere a Doeg y Ahitofel, ¿cierto? Doeg y Ahitofel, porque ellos siempre estaban causando llamas, fuego con su lengua para calumniar a David. Doeg lo hizo con Shaul, Ahitofel lo hizo con Absalom. ¿Listo? Segundo, ¿quiénes son hombres cuyos dientes son lanzas y dardos? Se refiere al pueblo de Keila, ¿cierto? Ese pueblo de Keila es uno de los que lo delató con Shaul y cuya lengua, y sigue diciendo el Teilim, y cuya lengua es una espada afilada. ¿A quién se refiere? Se refiere a los habitantes de Sif, a los sifeos. ¿Por qué? Nos dice el Tanaj, que ellos le dijeron a Shaul: ¿no está David entre nosotros? Entonces está aquí nuestro David Amelech haciendo un pequeño recorderis de todos los delatores que hubo alrededor de ponerlo siempre en mal contra alguien, ¿sí? Entonces, por eso, acuérdense todos, muchachos, que hay una bendición agregada en el Shmona Esrei, ¿cierto? Técnicamente, cuando los Jajamim instituyeron la Amidad, instituyeron 18 bendiciones, por eso se llama Shmona Esrei, ¿sí? 18. Pero, sin embargo, si todos contamos en el Sidur, hay 19. Hay una con el tiempo que dice la minimbre y la malchinim, que para los herejes y los delatores, ¿cierto? Esa es la bendición agregada, porque precisamente, ya le dice el viejo y conocido refrán, no hay peor enemigo para un judío que otro judío. Aquí está, demostrado, y el mismo David Amelech lo está insinuando dentro de los Teilim. ¿Listo? Muy bien.
¿Qué más nos dice por acá? Nos dice que tomó Absalom consejo de los sabios, de los ancianos, perdón. Pero Rashi nos dice en su comentario al Tanaj que no se está refiriendo a los ancianos del Sanedrín, se está refiriendo a ancianos malvados que había en el pueblo y que adoraban a los ídolos. Y por lo tanto, por eso no les gustaba a David, porque David había combatido muy duro la idolatría. Recordemos un poquito volviendo atrás cuando a Israel pide un rey, que uno de los motivos, decía en ese momento, los Hajim, que tuvieron para pedir un rey en Israel, era tener libertad de hacer todo el mundo lo que le diera la gana en cuestiones de idolatría. ¿Sí? También dicho eso, sabemos que la idolatría en ese entonces era muy dura, no sabemos cómo es hoy en día, lo que se vivía en ese momento, pero todo el pueblo o todo ser humano cuando veía un ídolo deseaba adorarlo, parecido al deseo del hombre por la mujer. ¿Sí? Por eso tenemos algo para controlar nosotros, que es el deseo por las mujeres, que se parece un poco al deseo por la idolatría que existía en ese entonces. ¿Listo? Ya lo hemos estudiado antes. Ok. ¿Qué más nos dice por acá? Rashi explica el consejo de Ushai, ¿no? Dice que él está explicando a Absalón. O sea, su papá es un guerrero experto. Cuando usted ataque por primera vez un batallón, todos lo van a saber y David se le va a escapar. Usted lo que va a hacer llevando 12,000 soldados a la batalla es ir a una emboscada, es ir a una trampa, ¿sí? Porque ya cuando lleguemos David no está por ahí y sus hombres iban a estar para masacrarlos a todos. Entonces ese es como el razonamiento que usó Ushai para entorpecer el consejo de Ahitofel. Ok, ¿qué más le quería decir Ushai con estas palabras de consejo a Absalom? Estaba diciendo, si se pierde la primera batalla, ¿sí? Se va a hacer un mal nombre ante todo el pueblo, ¿sí? Todos se van a desanimar. Primera batalla la que sale y primera batalla que pierde. Aquí toca ir a la fija, le está diciendo. Por eso es que le estaba pidiendo que enliste a todo el ejército que había en Israel, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir todos si usted pierde la primera batalla, Absalom? Pues que obviamente que Akash Baruj Hu lo está castigando por lo que le está haciendo a su padre. Entonces, mejor que coja artico ejército y que usted mismito vaya a la batalla. Tremendo consejo que le dio Ushai, ¿sí? Entonces, está diciendo que 12,000 no son suficientes. Incluso, muchachos, vean que más adelante hay un capítulo al final de Shmuel, cuando nos dice que David no volvió a salir a la batalla, que sus soldados, sus hombres le dijeron, no salgas más, porque si tú sales, se puede extinguir la lámpara en Israel, la luminaria, que era David Amelech mismo. Y siguen diciendo los oficiales, tú eres tan valioso como 10,000 de nosotros, así que potencialmente David valía 10,000 almas judías. Tremendo, ¿no? Moshe Rabbeinu valía 600,000, pero David valía 10,000. No estaba mal tampoco, ¿no? Hashem. Hoy no tenemos ni siquiera un alma cada uno de nosotros, tenemos una chispita porque somos muy inferiores, muy insignificantes cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá? Bueno, leímos que una mujer esparció encima de una fuente semillas para que nadie sospechara que ahí estaban escondidos los Kohanim, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Hay un término que usa ahí la Torah, usa el término arifot. Arifot es esparcir, y por lo tanto, ese arifot nos explicaría el nombre Orfá. El nombre Orfá, que era, ya lo leímos un tiempo atrás en la Megilá Ruth, la hermana de Ruth, ¿cierto? La mamá de Goliat. ¿Por qué se llamaba Orfá entonces? ¿O porque ese nombre le da, no sabemos si se llamaba Orfá en realidad, ¿no? Ese es el nombre que le da el Tanaj. ¿Por qué le dieron ese nombre? Porque Arifot, como es esparcir, eso quiere decir que Orfá, recordemos que nos dice la Gemara, ella fue trillada como sémola, ella fue violada por 100 hombres y también por un perro, ¿sí? 101. Y por eso es que Goliat, ya lo vimos, cuando sale al campo de batalla, dice, ¿acaso crees que soy un perro? Eso tiene que ver con lo que todo el mundo sabía referente a su mamá. Como ella decidió fue regresar, ¿no? Ir a Yehuda, entonces, como consecuencia de eso, fue violada en el camino hacia Moab otra vez. Ya tenemos mucho tiempo atrás. ¿Listo? Muy bien. Aprendemos, dice el Rashbam, que David siguió los pasos de Jacob Avinu. ¿Qué hizo Jacob Avinu antes de la guerra contra Esav?
o antes, cuando se estaba preparando para una eventual guerra que no sucedió, cruzó un río, cruzó el río Yabok. Y nos dice luego que entonces al cruzar el río se enfrentó al ángel de Sapi, ¿cierto? Todos sabemos esta historia, para Shabbaishach. Aquí dice que ya que David Amelech cruzó el río Jardén y así dejó despistado a Absalom. Dicen los sabios, cruzar un río es una excelente estrategia para despistar a un enemigo, porque ya cruzando el río no es fácil identificar para dónde cogió una persona, ¿sí? Estamos hablando que era el río Jardén. El río Jardén, no sé cómo será hoy en día, tal vez no sea como antes, pero antes era un río bastante ancho. Tanto así que dicen los jamín que tocaba cruzarlo en ferry. Tocaba cruzarlo era en un planchón que pudiera cruzar de lado a lado del río. Entonces, por lo tanto, dicen los sabios, usted cruza un río cuando lo están persiguiendo, ya despistó a su enemigo, porque ahí para adelante, ¿para dónde habrá cogido? En tanto, si no cruza el río, sino va por un camino recto, un potrero, qué sé yo, arena, pues todo se va a marcar fácilmente. Es una estrategia. Usemos el río para perseguirnos, para que no nos persigan nuestros enemigos, para desorientarlos. ¿Qué más nos dice por acá? Ok. Hay un Teilim 3:8, que nos dice, levántate Hashem, ponme a salvo, Elohim mío, rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. ¿Sí? Bueno, no dice propiamente la quijada del hebreo, sino dice rómpele la mejilla a los malvados. Y la palabra que usa allí es una que será Shabbat, ¿cierto? Una similitud de términos con una enfermedad, ¿cierto? Que es de la boca, dice Rashi, y esa enfermedad produce atragantamiento. Se está refiriendo en una forma indirecta a David aquí, al decir que rompe la quijada de mis enemigos y los dientes de los malvados, al suicidio de Ahitofel. Porque así como un enemigo que usó su boca para hablar contra David, al final terminó muerto y atragantado él mismo, suicidado por una cuerda. Entonces así, asimismo está pidiendo David que tenga como recompensa a los malvados ese mismo destino. ¿Listo? También aprendemos algo, dice la Gemara Masejet Baba Batra, página 147a. Una persona en su lecho de muerte todavía tiene capacidad de transferir sus propiedades a quien quiera. ¿De quién aprendemos? De Ahitofel, que antes de morirse dice que organizó su casa. ¿Qué significa que organizó su casa? Que transfirió las propiedades como quiso a sus hijos para no ponerlos a pelear después de su muerte. ¿Sí? De hecho, así vemos que se han comportado los grandes jajamín en la historia. ¿Abraham vino dejó sus bienes repartidos antes de morir? Sí. ¿Isaac vino los dejó repartidos antes de morir? Sí. ¿Jacob vino los dejó repartidos antes de morir? Sí. No espero que los hijos se fueran a una sucesión, ni que pelearan la herencia, ni la casita, ni el terreno, sino que dejó todo solucionado en vida. ¿No? Es una buena práctica, Baruch Hashem, que aconsejan los sabios, y dicen que incluso aunque esté ya casi que se muere, todavía tiene esa capacidad de tomar la decisión como esa persona le plazca, lo aprendemos de Ahitofel. ¿Listo? Muy bien. Ok. Hay una historia en la Gemara de Makot. Nos dice que ya sabemos que David no se le permitió a David Amelech construir el Bet HaMikdash. Shem le dijo, no, no puedes construirlo tú, sino que será tu hijo, ¿cierto? Sin embargo, aprendemos y ya hemos estudiado que David hizo muchos preparativos. Entonces, ¿qué hizo él? Consiguió oro, consiguió plata, cobre, piedras preciosas, compró el terreno, pero nos dice que él estaba tan queriendo hacer la edificación y no podía, que dijo, bueno, edificar es hacia arriba, ¿cierto? Entonces, él estuvo de la tierra para abajo tratando de hacer los desagües o los túneles que hoy existen allá debajo del cótel. Eso lo diseñó también David Amelech, ¿sí? Pero cuando estaban haciendo esas excavaciones, nos dice que las aguas de las profundidades subieron para inundar el mundo, porque David Amelech no había cumplido la orden de Hashem de que no hiciera nada por construir el Bet HaMikdash. Realmente, ¿no? Todos yo creo que hubiéramos hecho lo mismo que hizo David Amelech, seguramente.
Y entonces empezó a salir agua y agua y agua como el momento del diluvio en Noah, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que nadie sabía cómo detener esas aguas. ¿Quién puede detener las aguas de debajo de la tierra? Eso es imposible. Entonces nos dice que David Amelech preguntó cómo hacerlo y solo Ahitofel tuvo la respuesta y se basó en una prueba de una misma de la Torah que se llama la Sotá. Entonces, ¿qué pasa con la Sotá? Parte del procedimiento de la Sotá es que el nombre de Hashem se escribe en un pergamino, la mujer sospechada de adulterio, y por lo tanto, ¿qué pasaba con eso? Que si era sospechada de adulterio, el nombre de Hashem se escribía en un pergamino, se diluía en agua, y esa agua se la tomaba la mujer sospechada de adulterio. Entonces el nombre de Hashem quedaba borrado en esas aguas. Era para traer la paz al mundo, para traer la paz, perdón, entre hombre y mujer. Entonces dijo, en este caso, Ahitofel, si el nombre de Hashem es permitido borrarse para que haya la paz entre hombre y mujer, entonces también el nombre de Hashem se podría borrar para que haya paz en el mundo y las aguas no nos inunden a todo. Entonces escribió en una tablilla el nombre de Akadosh Baruj Hu, se puso en donde salía el agua y efectivamente eso paró. Tenía toda la razón Ahitofel. Sin embargo, dice Masejet Makot que aunque era correcto lo que estaba haciendo, por haber encontrado una manera que terminó en borrar el nombre de Hashem, entonces a Kadosh Baruj Hu al final le decreta que también iba a morir de una forma mala. Y como murió, pues ya sabemos que se ahorcó él mismo. Tremendo, ¿no? Muy bien, pero un segundo que tenemos unos mensajes por acá. Dicen los mensajes, nadie puede dañarte si no es decretado de los cielos, Baruch Hashem, si nadie lo puede hacer. Buenas noches, perdón por estar dado de la clase, Baruch Hashem, no hay problema. Que los minutos son con el Rabbi Abud, ok, no pasa nada, tranquilo, mi amigo. Cuando vaya a salir, Baruch Hashem, igual ya vamos a terminar. Listo, muy bien. Algo muy importante, más de Sanedrín. ¿Cuántos años habrá vivido Ahitofel? ¿Cuántos años habrá vivido Doeg? Sabemos que cuando murieron, cada uno era grande, porque Ahitofel, dice el Tanaj, su palabra era como la palabra de Hashem. Y de Doeg sabemos que era el jefe del Sanedrín. ¿Cuántos años entonces podrían llegar a tener? Bueno, hay una analogía que hace la Gemara. Se basa en Salmo, Teilim 55:24. ¿Qué dice el Teilim 55:24? Los malvados no vivirán la mitad de sus días. No vivirán la mitad de sus días. Por lo tanto, si sabemos que los días, según el Salmo 90, en nuestras vidas son 70 años, entonces murieron de menos de la mitad de 70 años. No llegaron ni a 35 años. Según dice la Gemara, Doeg tenía 34 años y Ahitofel tenía 33. Uy, tenía mi edad, yo tengo 33. 33 años tenía Ahitofel. 34 años tenía Doeg. Entonces, ¿cómo lo deducimos? Porque un malvado no vive más de la mitad de los años que están destinados a la humanidad. 70 son nuestros años y 80, dice el Teilim, 90, ¿no? Y también aprendemos un principio básico, sigue siendo la Gemara. Todos tenemos una expectativa de que vamos a resucitar de los muertos, ¿no? Claro que sí, yo creo que todos esperamos es un día y que ya el mundo sea diferente, las condiciones sean distintas. Pero, dice la Gemara, esto nos enseña cuán arraigado está el alma al futuro, está preocupada. ¿Por qué? Porque aunque él decidió ahorcarse, antes tuvo la intención de dejar su testamento hecho, cuidar su casa y su sepultura, ¿sí? Se dejó llevar por la fuerza que nos despierta a pensar en los hijos, pensar en la sucesión. Y solo hay esas formas de ser inmortal, dicen los sabios. Una, los hijos, eso es una de las maneras de ser inmortal. Si pensamos, en este momento, Adam Rishon todavía es inmortal porque vive en nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Ok. Otra forma de hacerse inmortal es el funeral, o sea, buscar su manera de que sea sepultado adecuadamente y en un lote a perpetuidad y quede ahí su cadáver para siempre. ¿Listo? Queda inmortalizado. O el tercero es la fama. La fama también es algo que se vuelve inmortal. Así se inmortaliza una persona. Ejemplo, los libros, ¿sí? Escribir un libro de Torah, eso lo va a hacer inmortal a uno, porque en 100 años van a seguir leyendo lo que uno enseñó sobre la Torah. Ejemplo.
sigue estando no vivo en 100 años, aunque en lo físico no va a estar. Entonces, está resaltando la Gemara que todos debemos preocuparnos por ser inmortal, ¿de qué manera? O dejando buenos hijos, ¿cierto? O preparando un buen funeral, o dejando un buen nombre. Cualquiera de las tres es válida. ¿Listo? Nos aparece acá una ciudad llamada Mahanaim, campamentos. Ya sabemos que también allí acampó nuestro padre Jacob. Él fue el que le puso ese nombre cuando dividió en 2 campamentos a la gente en el momento que se iba a encontrar con Esaf, ¿cierto? Y también está mencionada en el Tanaj cuando Abner ungió a Ishbosheth como rey de Israel. Ya lo vimos anteriormente. Lo hizo en la ciudad llamada Mahanaim, y David que huyó allí de Absalom. Ahora miren esto. Dijimos que el versículo 25 nombra a Ishaí como Nahash. ¿Cómo así que Ishaí es llamado Nahash? Rarísimo, ¿no? Qué bonito que el Tanaj nos pone a pensar mucho el por qué le cambia el nombre a una persona. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Nahash, sabemos que es serpiente, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver Ishaí, el padre del rey David, con la Nahash? Bueno, esto es muy interesante. Hay 4 mencionados, dice la Gemara, que no murieron porque hubieran cometido algún pecado. No murieron, o sea, quiere decir que su fallecimiento no se produjo porque merecieran la muerte por hacer alguna transgresión delante de Hashem, sino que únicamente murieron por culpa de la Nahash. ¿Por qué? Porque la Nahash trajo un decreto de muerte sobre el mundo a través del consejo que le dio a Jabá. ¿Cuáles fueron esas 4 personas que murieron sin tener pecados? Esas 4 personas que murieron solo por el secreto, por el consejo de la Nahash. Bueno, el primero fue Benjamín, el hijo de nuestro padre Jacob. Una persona perfecta, no por nada en su territorio se construyó el sagrado Bet Hamikdash. ¿Sí? 2, Amram. Amram, el nieto de Leví, hijo de Kehat, ¿cierto? ¿Por qué? No cualquier persona hubiese tenido el mérito de que sus 3 hijos fueran grandes en la historia de la humanidad. Aarón, Miriam, Moshe, ¿cierto? ¿Por qué? Ya sabemos todo lo grandes que fueron cada uno de ellos y en su mérito que había en el desierto hasta que cada uno murió y se terminaron esas bondades que enviaba Hashem por los hijos de Amram. Amram tampoco murió por pecado, sino falleció por solo el consejo de la Nahash. El tercero es Ishaí, el padre de David, ¿sí? Tuvo el mérito de tener tremendo hijo y al final sabemos que murió dentro de una realidad que se hizo en Moab una vez que David regresó hacia Israel en la guerra contra Ishbosheth. Mataron a Ishaí, mataron a la mamá de David, mataron a todos los hermanos de David menos a uno. Ya lo estudiamos anteriormente. Pero murió por el decreto de la Nahash, no porque mereciera la muerte. Y por último, Kileab, ese es uno de los hijos de David que todavía no hemos entrado a estudiar, no se habla mucho de él en el Tanaj en realidad, pero Kileab que vendría a significar que era como su padre, ¿cierto? Kileab, como su padre, era uno de los hijos de David que tenía mucha sabiduría, mucha perfección y era el único que se sentaba y le discutía a Ahitofel con argumentos, todo lo que hacía Ahitofel. ¿Listo? Y también entonces aprendemos al final que parte de la comida que les ofrecieron son comidas típicas por acá de nuestras tierras en Sudamérica, ¿no? Papillas de frijoles y lentejas, ejemplo. Bueno, esas son muchas comidas que se hacen acá, las lentejas que son mencionadas en la Tanaj varias veces. Y que es la mejor comida, dice el Shulchan Aruch, para darle un doliente. Cuando alguien está de duelo por un muerto, lo mejor sería darle lentejas porque eso produce un gran efecto en el cuerpo para reanimar a la persona. ¿Listo? Muy bien. Creo que con esto vamos a cerrar. Y dentro de 8 días, antes de empezar con el capítulo 18, vamos a hacer un pequeño estudio sobre el suicidio. ¿Listo? Porque ya tuvimos en este caso un nuevo episodio de un suicidio en el Tanaj. Yo tengo identificado 5. No sé si hay más, pero yo tengo identificado 5 episodios de suicidio y este fue uno, por eso quiero que acá, dentro de una semana antes de empezar el 18, hagamos un pequeño paréntesis para ver qué dicen los sabios sobre el suicidio, qué pasa con esa alma, qué dice incluso el Shulchan Aruch, qué dicen los estudios modernos, para que podamos aprender un poquito más.
tanto desde lo sagrado como desde la ciencia, que nos quiere decir Hashem en su sagrada Torah. ¿Listo? Muy bien. Amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Por acá veo, un segundo. Por acá vemos otro, dice, disculpa, More, tengo que salir a clase para un rabino de Israel. No, ni más faltaba. Tranquilos, amigos, que igual ustedes, si no pueden un día entrar, Baruch Hashem, esto se sube a YouTube, ustedes saben, y allí queda para que lo repasen. Bendito Hashem, los estudios del Tanaj están teniendo muchas visitas. Baruch Hashem, que eso me da mucha alegría porque significa que la Torah le llega a más personas en el mundo. Bendito sea Hashem. Y Shmuel se nos despidió para ir a otra clase. ¿Listo? Amigos, creo que no hay más preguntas, no hay comentarios. Un gusto para mí verlos otra vez. Bendito sea Hashem por el tiempo del estudio de la Torah. Y nos vemos mañana. Mañana seguiremos hablando de los hijos de Jacob Avinu. Estamos en ese tema que está también súper, súper, súper interesante. Bendito Hashem. Nos vemos mañana, queridos amigos. Laila Tov Lekulam.